Personalidad jurídica de la administración pública. Es preciso mencionar que la palabra persona en la terminología jurídica se utilizó en algún momento para aludir al sujeto que está dotado de representación propia en el derecho. Pero más tarde del ámbito jurídico se desplaza a la vida cotidiana, para hacer referencia al papel que juega el individuo en la sociedad. De esta forma se indica la función, la calidad o el papel del individuo en la sociedad. En el ámbito jurídico, el vocablo persona es utilizado actualmente para referirnos a todo ente físico o moral que tiene capacidad para adquirir derechos y obligaciones. Ahora debemos hacer una distinción muy importante entre las clases de personas existentes en el ámbito jurídico. En primer lugar, las personas físicas, que es todo aquel ser humano, y en segundo lugar, las personas morales o jurídicas, que es un ente de creación artificial creado por un conjunto de seres humanos. Ambas tienen capacidad para adquirir un patrimonio propio, derechos y obligaciones. Como parte del estudio del contenido de este video, nos enfocaremos a estudiar a las personas morales. Es por eso que ahora hablaremos de su clasificación. Existen tres tipos de personas morales. Personas morales de derecho privado, como por ejemplo las sociedades civiles o mercantiles. Personas morales de derecho social, como por ejemplo los ejidos, sindicatos o sociedades de producción rural, y las personas morales de derecho público, como por ejemplo el Estado, las entidades federativas, los municipios, los partidos políticos, los órganos constitucionales autónomos, los establecimientos públicos, los organismos descentralizados y las sociedades nacionales de crédito. Estas personas son constituidas de acuerdo con las normas del derecho constitucional y del derecho administrativo. Sus actos son regulados por el derecho público, principalmente por el derecho comparado. Personas del derecho público. Ahora hablaremos de las distintas personas morales del derecho público reconocidas en el ordenamiento jurídico mexicano. El Estado es un sistema integrado de un conjunto de seres humanos, asentado en un territorio determinado, sujeto a un orden jurídico y a un poder soberano. Considerar al Estado como una persona jurídica hace posible que se puedan explicar las relaciones patrimoniales entre Estado y los ciudadanos. Emprender acciones de responsabilidad en contra de actos realizados como motivo de su gestión y, la más importante, la configuración jurídica de las relaciones del poder. A lo largo del tiempo se han especulado varias teorías acerca del reconocimiento de la personalidad del Estado. En primer lugar, la teoría de la doble personalidad, la cual admite la personalidad única del Estado, pero se manifiesta en dos voluntades diferentes. Y la teoría de la personalidad única del Estado, que en la actualidad es la que prevalece, en donde se reconoce la personalidad y voluntad única del Estado. En cuanto a la primera teoría de la doble personalidad del Estado, se pensaba que el Estado tenía una personalidad de persona de derecho público cuando actuaba en su ejercicio de imperio y se ubicaba por encima de los particulares, y utilizaba una segunda personalidad de derecho privado cuando se despojaba de su poder para poder actuar con los gobernados y poder actuar como una persona moral, ordinaria, sujeta a derechos y obligaciones, situándose en un plano de igualdad con los gobernados. Esta teoría perdió crédito cuando se estipuló que al aceptar dos personalidades del Estado caeríamos bajo el supuesto de que el Estado no sería responsable de los actos que realizara como persona moral privada y viceversa, como persona de derecho público, o que un particular podría tomar una personalidad de persona moral de derecho público cuando llevase a cabo una relación con el Estado, lo cual sería totalmente absurdo. Por otro lado, la teoría de la personalidad única del Estado sostiene que bien, el Estado, como cualquier otra persona de derecho público, realiza actos sujetos al derecho público, así como actos sujetos al derecho privado, lo cual no significa que pierda su personalidad de derecho público. El Estado es entonces una persona de derecho público con una sola personalidad y una sola voluntad, y cuando ejecuta actos de derecho privados, jamás pierde su carácter de Estado y su voluntad no cambia,
La personalidad jurídica del Estado le permite tanto celebrar en el ámbito exterior, con sus pares, como por ejemplo cuando celebra tratados internacionales, así como en el ámbito interno, en donde puede contratar y obligarse con particulares o otras personas de derecho público. La entidad federativa es una unidad delimitada territorialmente que en unión con otras conforman una nación. Sin duda, los estados de la República y la Ciudad de México, en su carácter de entidades federativas, tienen personalidad jurídica y patrimonio propios, con plena capacidad para adquirir derechos y obligaciones, así como todo tipo de bienes que les sean necesarios para la prestación de los servicios a su cargo y en general para el desarrollo de sus propias actividades y funciones. El municipio es un ente municipal, es una persona jurídica pública, a cuyo cargo tiene el nivel primario de gobierno de la organización estatal, es decir, es el nivel más cercano a la ciudadanía. Son capaces de contraer obligaciones y ejercer derechos de naturaleza civil, así como tener un patrimonio propio. El organismo público descentralizado nace como la personificación del derecho público. Es una persona de derecho público creado por el Estado para prestar un servicio público determinado, así como para la producción y distribución de bienes. Los organismos descentralizados nacen como consecuencia de la búsqueda de nuevas formas de gestión para la prestación directa de los servicios públicos, así como la realización de la actividad económica del Estado. Características de los organismos descentralizados. 1. Son entidades creadas por ley o decreto por el Congreso de la Unión o por decreto del Poder Ejecutivo Federal. 2. Tienen personalidad jurídica y patrimonio propio. 3. Cuentan con estatuto y regulación propios. Esto quiere decir que deben someterse a una regulación jurídica propia en donde se precisen sus fines, denominación, patrimonio y órganos, así como que se normen sus relaciones con terceros y su personal. 4. Deben dedicarse a la realización de una actividad técnica, es decir, que el organismo descentralizado realiza actividades técnicas estratégicas y prioritarias. 5. Tutela y vigilancia por parte de la Administración Central. A pesar de tener autonomía, deben sujetarse a la tutela y vigilancia de la Administración Pública centralizada. 6. Su personal se incluye dentro del universo de los servidores públicos. Son aquellos que desempeñan un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Federal. Sociedad Nacional de Crédito. La Sociedad Nacional de Crédito nace como una personificación del servicio público de banca y crédito. Estas instituciones de banca de desarrollo son entidades de la Administración Pública Federal, tienen personalidad jurídica y patrimonios propios. La única empresa de participación estatal mayoritaria que puede considerarse como persona de derecho público es la Sociedad Nacional de Crédito. Así pues, las demás empresas de participación estatal mayoritaria previstas en nuestra legislación son personas de derecho privado. El órgano constitucional autónomo. Son aquellos establecidos en la Constitución, que no se incluyen en ninguno de los poderes del Estado. Generalmente son órganos técnicos de control que no se guían por intereses de partidos o de coyuntura, y para su adecuado funcionamiento es necesaria su autonomía de los poderes del Estado, así como de partidos y todo tipo de grupos o factores de poder. La función de los órganos constitucionales autónomos nace en la búsqueda de que los poderes tradicionales desempeñen un doble papel de juez y de parte, es decir, se busca que el ejercicio de ciertas funciones se desvincule de los intereses políticos y así evitar los abusos y excesos de los funcionarios públicos. El partido político es aquel conjunto organizado de individuos que pretende asumir el poder público. El partido político cuenta con una personalidad jurídica, lo que permite afirmar que son personas de derecho público, así como pueden contar con patrimonio propio y tienen capacidad de adquirir derechos y obligaciones. Conclusiones. Después de esta explicación podemos dilucidar que existen diferentes personas de derecho público,
como el Estado, la Federación, las entidades federativas, el municipio, el organismo descentralizado, la Sociedad Nacional de Crédito y el organismo constitucional autónomo, quienes vienen a conformar lo que es nuestra administración pública federal. Cada uno de los organismos públicos y entidades de derecho público que emanan de la administración pública tienen una personalidad jurídica plena en sus relaciones con los terceros. Sea cual sea el organismo público o entidad de derecho público que se trate, el fundamento principal por el cual a la administración pública se le reconozca una personalidad jurídica se halla en la tutela del interés colectivo.